Wall Street se desploma y la OPEP no cede a la presión internacional para aumentar la oferta. Bienvenidos a la economía. Los principales productores de petróleo del mundo no tienen intención de impulsar la extracción de crudo para satisfacer la demanda mundial y reducir precios. Los países de la OPEP acordaron este jueves mantener sus planes para recuperarse de la pandemia y solo aumentar ligeramente la producción a partir del mes de junio en 430.000 barriles diarios. Los analistas consideran que este anuncio encarecerá aún más el crudo. Entre los miembros de la OPEP están países como Arabia Saudita, Libia, Irán, Irak y Venezuela. El petróleo vuelve a ser un día más tema. Lo analizamos con Ana Nieto, nuestra corresponsal en Nueva York. Ana, la demanda de petróleo es elevada, la oferta limitada y los precios un 40% por encima de los de hace un año. ¿Por qué la OPEP no aumenta la producción? Porque a pesar de todo lo que has dicho, ellos ven que el mercado está en equilibrio, a pesar de todo lo que está pasando, solamente se refieren a factores geopolíticos y a problemas con la COVID, pero no hacen más comentarios sobre ello. Básicamente lo que pasa es que la OPEP no se quiere enfadar con uno de sus socios en la OPEP Plus, que es Rusia, y tampoco tienen más capacidad para poner más petróleo en el mercado. De hecho, la mayor parte de los miembros de la OPEP no están llegando siquiera a sus cuotas. Solo Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos podrían poner más petróleo en el mercado. Arabia Saudí ahora mismo está en un momento de una relación bastante fría con Estados Unidos por todas las negociaciones que Estados Unidos está llevando a cabo con Irán. Y por otro lado, tampoco tienen un incentivo muy elevado para bajar el precio del petróleo. También están un poco a la expectativa de ver qué está pasando con todo el petróleo de las reservas estratégicas que se va a poner en el mercado en los próximos meses. Ana, hablemos de otro asunto, porque ayer miércoles estábamos diciendo que había una subida muy fuerte de los mercados tras el alza de tasas por parte de la FED y hoy vemos un desplome en las bolsas. ¿Qué ha pasado? Sí, la verdad es que ha sido bastante precipitado. Desde primeras horas de la mañana los mercados se pusieron en rojo y se hicieron todas las ganancias de ayer, se perdieron en apenas unas horas. El Dow ha llegado a perder 1.300 puntos, ha cerrado a algo más de 1.000 puntos a la baja, un 3%, pero la peor parte se la ha llevado el Nasdaq, con todos los valores tecnológicos. Todo lo que habían subido durante la pandemia lo están perdiendo ahora. El Nasdaq ha cerrado a un 5% y está oficialmente como un mercado bajista. La cuestión es que los operadores un día más tarde han digerido el mercado, han digerido el mensaje que lanzó ayer la FED, que dijo que no iba a subir en exceso los tipos de interés inmediatamente, pero sí que los iba a subir y mucho. Va a haber 2 subidas de tipos de interés en las próximas reuniones de medio punto y eso es bastante infrecuente. También están ahora mismo debatiendo si verdaderamente la Reserva Federal va a poder hacer esto sin dejar al país en una recesión, si no este año, el que viene. Muy interesante. Muchísimas gracias por este análisis, Ana. La subida mundial de los precios de los alimentos y la energía a causa del conflicto en Ucrania puede representar una oportunidad para Argentina. Si bien se recrudece su ya elevada inflación, podrá elevar sus exportaciones agrícolas y sueña también con enviar más gas al exterior. En Suipacha, a 140 kilómetros de Buenos Aires, Eduardo Lobler cosecha soya y maíz y en un mes plantará trigo. En 2022, estos cultivos se han apreciado hasta 42% por la guerra entre Ucrania y Rusia, 2 fuertes exportadores de cereales como Argentina. La Unión Europea demanda más granos de este país, pero Lobler duda de que se la pueda satisfacer. Este año vemos la potencialidad de que está demandante internacionalmente de la producción de alimentos, pero no sé si lo vamos a poder incrementar porque los costos han tomado dimensiones difíciles de poder llevarlo a cabo. A Lowler le preocupa el encarecimiento de agroquímicos y fertilizantes como la urea, utilizada para los cereales y cuyo principal proveedor era Rusia. Argentina también cuenta con las segundas mayores reservas de gas de esquisto y su gobierno busca inversores para exportarlo por barco a Europa, que anhela suplir el ruso. El economista Hernán Hirsch analiza que el impacto de la guerra en los precios de alimentos y energía puede constituir una oportunidad para Argentina.
La oportunidad estaría dada por aprovechar este contexto de precios internacionales favorables con algunas medidas que permitan aumentar la producción, que lamentablemente no va a ser en forma inmediata. Eso requiere impulsar políticas que alienten las decisiones de siembra, de más producción. Hirsch advierte además que la inflación mundial recrudece la de Argentina, que asciende al 55% anual. El encarecimiento de los alimentos azota en la Villa 2124 de Buenos Aires. Natalie Vilcapoma busca leche para sus 2 hijos en un comedor de la organización Barrios de Pie Libres del Sur. Solo de vez en cuando consigue trabajo como asistente de cocina. Ya no cocino lo mismo como antes que cocinaba y todo subió los precios, hasta las carnes, el pollo, todo, el fideos, el arroz, la leche para los chicos, que ahora creo que está a 120, 150 está, y no lo puedo comprar y por eso vengo aquí a asistir al merendero. El coordinador del comedor, César Mercado, cuenta que en los últimos 2 meses han debido elevar su asistencia de 60 a 70 personas, pero la demanda es aún mayor. La misma gente no puede comprar todo lo habitual que son los alimentos, lo de primera necesidad, el aceite, ¿no? El aceite, que es una cosa indispensable para la comida y es lo que más ha subido dentro de todo. También el pan, el kilo se fue a 2,80. En los campos como el de Lowler se cosechan los granos que alimentan vacas y pollos. Con la mayor recaudación del impuesto que grava su exportación, el gobierno financiará una ayuda de emergencia a jubilados y trabajadores de bajos ingresos. Para conocer un poquito más sobre estas oportunidades que se le presentan a Argentina, conectamos con Alejandro Rebosio en Buenos Aires. Alejandro, ¿es realista pensar que Argentina va a poder proveer a Europa parte de los cereales y gas que hasta ahora venían de Ucrania y Rusia? ¿Cuáles son los retos? Hay grandes retos por delante. Por un lado, la Unión Europea ya no le impone a Argentina las restricciones a sus granos por el uso de semillas transgénicas o del uso de agroquímicos. Sin embargo, la pregunta es si Argentina va a tener la producción suficiente para exportar. Argentina tiene normas por las cuales primero hay que abastecer el mercado interno y luego el sobrante se puede exportar. Este año se espera que la cosecha de soja, maíz y trigo sea similar a la del año pasado. Por lo tanto, lo que podría ocurrir es que las grandes empresas comercializadoras de granos internacionales desvíen granos que antes iban de Argentina a Asia y los vendan en Europa. Por otro lado, las oportunidades de que Argentina utilice las segundas reservas más grandes del mundo de gas no convencional dependen de que se hagan infraestructura, gasoductos, un puerto para liquefaccionar ese gas, y eso es un proyecto que el ministro de Economía de Argentina tiene, pero para el año 2026. Por otro lado, Alejandro, el conflicto ucraniano está afectando y mucho a la inflación, lo cual ya es un problema endémico en Argentina. ¿Qué está haciendo el gobierno para proteger a los más vulnerables? Justamente el ministro de Economía de Argentina, Martín Guzmán, está bajo fuego de la propia coalición de gobierno, de los dirigentes que responden a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Lo critican. Por otro lado, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, lo mantiene en su cargo. Y la receta del ministro de Economía argentino es, por un lado, aplicar el acuerdo que firmó con el Fondo Monetario Internacional para reducir el déficit fiscal, la emisión monetaria, subir los tipos de interés, acumular reservas en el Banco Central, pero además de esa receta ortodoxa, también utiliza algunos mecanismos heterodoxos para combatir la inflación. Por un lado, ha anunciado hace poco un bono de refuerzo de ingresos para los trabajadores desempleados informales, empleadas domésticas y trabajadores independientes de bajos ingresos. Ha adelantado la renegociación de los salarios en un país donde hay un 55% de inflación y también ha recurrido a los acuerdos de precios y a subvenciones para el trigo que por ahora no se han aplicado como medida concreta, pero se ha anunciado. Muchas gracias, Alejandro, por ampliarnos estas informaciones. Gracias a ustedes. La Unión Europea quiere independizarse de la energía rusa cuanto antes para dejar de financiar la guerra de Putin en Ucrania. Alemania comenzó a construir las primeras terminales flotantes de gas natural licuado para recibir así gas de otras partes del mundo. Este es el sonido de las primeras obras para una terminal de gas en Wilhelmshaven.
Políticos y empresarios celebran el acontecimiento. Un total de 150 vigas de acero serán ancladas en el fondo marino. Ya el próximo invierno llegará el gas licuado de ultramar para alimentar la red de distribución. De ser completado, sería una construcción en un tiempo récord. Tenemos buenas posibilidades de conseguir algo que yo diría que en Alemania es imposible: levantar en 10 meses una terminal de gas licuado y conectarla directamente con la red alemana de abastecimiento de gas. Está previsto construir en Wilhelmshaven 2 terminales flotantes para gas licuado, otras 2 más en Stade y Brunsbüttel. Juntas deberían cubrir la cuarta parte de las necesidades de gas natural de Alemania. El gobierno ha presupuestado 3.000 millones de euros para su construcción. Una parte importante de las terminales de gas licuado son naves especiales que devuelven el combustible a su estado gaseoso natural para luego introducirlo en la red. El ministro alemán de Economía suscribió para ello este jueves un contrato para fletar 4 de esas naves. De esa manera se evita la lenta construcción de terminales completas. Los marinos en Wilhelmshaven celebran esas medidas para independizarse rápidamente del gas ruso. Lo veo positivamente. Solo puede ser algo bueno. Todo lo que da independencia solo puede ser siempre bueno. También para el empleo. Los ecologistas ven la construcción con ojos críticos. Temen graves consecuencias para las marismas y las costas. Alemania importa actualmente aún el 35% del gas que necesita a través de los gasoductos rusos. El año pasado era más del 50%. El gobierno calcula que en 2 años podrá prescindir completamente de las importaciones de gas ruso. Y esto es todo en la economía. Gracias por elegirnos para informarse. Hasta pronto.